Hola, buenas tardes. Como todos los miércoles y el último miércoles del año, el último miércoles del programa, no el último miércoles del año, abrimos Lo que no querés escuchar, que es el programa del colectivo Nuevas Fronteras, que como decimos siempre, es un grupo que pretende estar bien ayudando a estar bien y pretende crecer ayudando a crecer. Hoy con invitados, acompañantes, que nos muestra y nos da la esperanza de que hay gente que quiere empezar a escuchar lo que lo que no es común, lo que hace que pensemos, lo que hace que nos cuestionemos, y sobre todo porque son gente joven y eso da como mucha esperanza en el futuro. Bienvenidos Irina, Gonzalo, Agustín y Maxi por esta nueva experiencia y sumarse una vez más con nosotros. Está lleno con nosotros en los controles, bueno, Manu y Vero quien les habla. Yo les voy a pasar la consigna de hoy, que tiene que ver con el nombre del programa, qué es lo que no queremos escuchar. Y los chicos tienen preparado algo, pero antes vamos a escuchar a Manu y te podés comunicar al 299691-7597 por mensaje por WhatsApp o al 477-2140 llamándonos y contestar la consigna y ganarte un desayuno o una merienda en Rosolina Restobar de Irigoyen y Sáenz Peña de Cipolletti Río Negro. Bueno, acá volvemos en Lo que no querés escuchar y lo escuchamos a Manu. Bueno, el primer programa empezamos explicando por qué se llamaba Lo que no querés escuchar y diciendo que había una tendencia en la sociedad en la que nos habían ido acostumbrando a escaparle a los temas que nos problematizan, a los temas que nos hacen pensar, a los temas que nos hacen comprometernos, y que nosotros pensamos que no era bueno para la sociedad, no es bueno que vayamos perdiendo protagonismo o cediendo protagonismo, entregando esos temas que son importantes para nuestras vidas a la decisión de otras personas. Y hoy vamos a terminar hablando más o menos de lo mismo, que es el nombre del programa, porque ¿por qué alguien querría no enterarse de algo que es importante para su vida? Y nosotros lo decimos desde un ángulo, si quieren, terapéutico. O sea, ¿qué hace un buen terapeuta cuando una persona tiene problemas con su vida? Le obliga a ver lo que esa persona no quiere ver y le obliga a escuchar lo que esa persona no quiere escuchar, porque ahí está la información que esa persona necesita para salir de la situación en la que está. Socialmente, los grupos sociales, los grupos colectivos, pasa exactamente lo mismo. O sea, hay como una zona de ignorancia donde justamente se encuentran las soluciones que uno busca. Porque si no, caemos en esa vieja frase que se usa mucho, que es todo va a estar bien, como si fuera una fórmula mágica. Pero esa frase se le dice a los niños pequeños, ¿no? Cuando un niño está asustado, cuando un niño está fuera de eje, cuando un niño está alterado, ¿qué le dice la mamá o quien lo está cuidando? No te preocupes, todo va a estar bien. Pero claramente eso implica que el niño no va a ser responsable de su solución. La solución le va a tener que venir de otro lado. O sea, esa frase, esa manera de entender la vida como si nos tuviera que venir la solución a nuestros problemas desde otro lado, es una respuesta infantil. También se le dice a las personas que están muy debilitadas.
una persona que tiene una enfermedad seria, normalmente se le tiende a mentir, se le tiende a dar una mentira piadosa, se suele llamar. ¿Por qué? Porque esa persona, en ese caso, no tiene la posibilidad de resolver las cosas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que nuestra sociedad, o una parte importante de nuestra sociedad, es débil, es infantil y es ignorante. Sí, eso estamos diciendo. Ahora, ¿es responsabilidad de esa sociedad? En principio no. Hubo gente que fue intencionando esa especie de ignorancia o esa especie de debilidad social, porque les conviene. ¿Son los farsantes que tenemos hoy en el gobierno? No, ellos no son los responsables. Ellos son la consecuencia de eso. Ellos vinieron a aprovecharse de eso. O sea, los responsables son los farsantes que tuvimos antes en el gobierno, que fueron permitiendo que se debilitara la cohesión social, que se fuera perdiendo el espíritu crítico, que se fuera debilitando el sistema educativo, como charlábamos la última vez que vinieron ustedes, que se fue enfocando en cosas que eran ajenas a la vida, ¿no? Que dejó de relacionar lo que se aprendía con lo que servía para vivir. O sea, entonces, como sociedad, la salida a nuestros problemas, la mejora de nuestra calidad de vida como colectivo, ¿se la podemos pedir a los que están? No. ¿A los que estuvieron? Tampoco. Va a depender de que nosotros empecemos a crecer, empecemos a fortalecernos y empecemos a dejar de pedir que otro nos resuelva nuestros problemas. O sea, que nosotros encontremos la forma, mirando desde el punto de vista terapéutico, de ver lo que no estamos viendo y de escuchar lo que no estamos escuchando. Y ese era modestamente la intención de este programa. Bueno, acá estamos de vuelta en Lo que no querés escuchar y tenemos a los chicos que hoy vamos a tener un popurrí de todo un poco en este tema. Y quieren los chicos hoy traernos el tema de las generaciones. Agostina, todo tuyo. Hola, mi nombre es Agostina y nosotros con los chicos preparamos un tema sobre el tema de las generaciones. Nos pareció un tema de que no querés escuchar, pero se tiene que hablar, así que la consigna, o sea, la primera pregunta primordial del tema es: ¿la generación Z es realmente más sensible o simplemente es más consciente? ¿Por qué? O sea, porque muchas veces nos dicen: nuestra generación es de cristal, se ofenden por todo o no aguantan nada. Pero, ¿y si en realidad no es sensibilidad exagerada, sino que cuestionamos cosas que antes se aceptaban sin pensar? Decíamos. ¿Y si no somos frágiles en realidad, sino que estamos más informados, más atentos y menos dispuestos a normalizar lo que está mal? Por eso viste que está esa disputa de no, generación de cristal, no aguantan nada y cosas así. Y bueno, queríamos abrir este debate porque es algo que nos toca a todos, o sea, en la escuela, en el trabajo, en todos lados. ¿Es realmente así que nos volvemos más débiles o somos la generación que se anima a decir lo que no está bien? Cuando dicen la generación Z, pregunto por ignorante. ¿En dónde comienza la división? Yo creo que del 2000 para arriba. Después la otra es como la generación millennium. Hay una parte... Ya no se sintió bien. O sea, no es que a partir de 2000 ya sos generación Z. O sea, es como que se separa así, de abajo para allá, ¿viste? O sea, hay muchas diferencias igual en la crianza, porque yo he hablado con mi mamá y me cuentan la forma de crianza y es distinta a la que ellos me dieron hoy. Por eso también son distintas generaciones realmente. O sea, es así, se marca un antes y un después. Sí, claramente, y se va diferenciando cada vez menos. En mi época, no sé, los hijos adolescentes o jóvenes
respecto de su padre, por ahí tendrían un 40-50% de diferencia en cuanto a la manera de pensar. Creo que hoy en 10 años cambia casi un 80 o un 90%, ¿no? No, te preguntaba porque yo les mencionaba la otra vez que me preocupa mucho la influencia de los celulares no solo en la formación, sino incluso en el cerebro, en el funcionamiento del cerebro, ¿no? Porque se mete ya en formatearnos. Y había leído, creo que le llamaban generación X, a los nacidos después del 95, y lo ponían hasta el 2005, esa generación, que fue muy problemática porque fue los que llegaron a la adolescencia con el teléfono inteligente. Y en ese momento no había prevenciones, como que fue una gran solución mágica, se convirtió en un gran entretenimiento para que los chicos no molestaran. Los padres les vino muy bien porque además los chicos dejaban de salir a la calle, cosa que en ese momento empezaba a preocupar. Entonces fue una generación que fue muy influida y terminó siendo muy adicta al teléfono, y se demostraba en ese libro que yo leía de qué manera creció exponencialmente las depresiones, los suicidios y la adicción al teléfono. Esta diferencia que plantean ustedes respecto de otras generaciones anteriores, ¿es que ustedes son un poco más independientes del manejo del celular? ¿Han tomado una actitud un poco más crítica, un poco más defensiva respecto de eso? ¿Puede ser eso? Bueno, mi nombre es Máximo y bueno, el tema del celular, creo que hablo por todos que somos como la última generación que tuvo una infancia sin celular, entonces más o menos tenemos ese choque de haber jugado o haber aprendido a gestionarlo un poco, pero si bien eso es un problema del uso del celular que se presenta en todas las generaciones, en mayor o menor escala, pero todos siempre terminamos distraídos por las redes que tienen esos algoritmos cortos que te enganchan o demás, que tampoco aprende mucho porque es como para distraer a la mente, pero no se aprende nada. Y a lo que voy con esta idea es que el problema capaz que se presenta más en la generación que ya nace con el celular, niños así de 4 o 3 años, que son edades muy importantes para el desarrollo de la persona y que tengan el uso del celular por cuestión de que incluso ya el nene, el infante, ve a las personas con celular y lo piden, ¿no? No es solo que el padre no se lo dé para distraerlo, sino que ellos también quieren ser parte de algo que es cotidiano en todos tenemos un celular encima y es difícil de no darle el celular. Y sí, eso provoca un problema a largo plazo porque se expone a un montón de cosas que tanto bien están buenas, porque el uso del celular te da muchas cosas, también te da cosas malas. Y nada, creo que quizás nosotros somos la última generación en ese límite por haber tenido una infancia más o menos normal, pero ya de ahora en adelante hay que empezar a ver cómo controlar eso, ¿no? Porque es como todo, creo que la sociedad empieza a controlar las cosas muchos años después de que salgan, después de que ya al mercado no le sirva, como pasó con el tabaco, como pasó con la televisión, como pasó con un montón de cosas y se va a seguir pasando. Ahora es el celular, después va a ser una cosa nueva. Y bueno, pensar en eso también, sí, está bueno eso de proponer, ya que la adicción al celular y todo lo demás no nos permiten crecer como personas, nos convierten en un infante constantemente distraído. Esto, Maxi o cualquiera de ustedes que quieran contestar, esto que se dan cuenta, que claramente se dan cuenta de lo que está pasando, ¿quién creen ustedes que tienen que
establecer esos acuerdos para que eso cambie, porque evidentemente las infancias no. No. O sea, ¿quién tiene que tomar decisiones? ¿En qué lugar o en qué momento se tienen que tomar esas decisiones? Yo creo que los adultos responsables del niño tienen que tomar riendas en el asunto porque son los que ponen las reglas, ¿no? A los niños. Yo creo que de ahí se tiene que ver y concientizar a los padres, básicamente, que están criando. Porque como decía Maxi, yo creo que fuimos como la última generación que tuvimos esa de... yo a los 12 tuve mi primer celular y eso va disminuyendo. Ahora a los 6 años, 5 años. Entonces yo estuve pasando, o sea, de jugar al barrio, de quedarme hasta tarde jugando afuera, de recorrer. Tuve estímulo de eso, pero ahora no tienen eso. Tuviste un entrenamiento social, Claro. tuviste que integrarte a los grupos de cara a cara, a ver si te rechazaban o te aceptaban, si eras la mejor en el deporte o no. Todo eso se va perdiendo con esta individualización a partir del celular, ¿no? Claro. Que hoy también cada vez existe menos, porque también si todos los niños usan celular, después eso se va agotando los clubes. Si bien hay niños que están ajenos al celular, cada vez son menos, y eso es en parte algo que se debería trabajar y algo que la sociedad no quiere escuchar, porque a todos nos gusta la tecnología y estar entretenido, pero no es algo productivo para nosotros y eso no nos permite un desarrollo. Yo creo que algo que quizás, no sé si quieren escuchar, no solo los adultos, ustedes también, porque seguramente tienen hermanos más chicos, seguramente ustedes cuando se juntan pueden establecer esos mínimos acuerdos de cuidado mutuo, pero cuando se cuidan, no sé, yo lo he visto con mis hijas que van a salir y se cuidan, digo, bueno, avisá dónde están, entre ustedes mismos. También es parte del teléfono, también es bueno decir, bueno, acordemos, nos juntamos hoy a compartir algo, dejemos los teléfonos. Tomamos esa decisión de decir, bueno, ponemos un acuerdo entre nosotros de cuidarnos, pero no solo en lo que pueda pasar afuera, sino en lo que pasa cuando estamos juntos. Recién Maxi dijo una cosa que a mí me hizo un poco de ruido, que equiparó distintas adicciones como si fueran igual, ¿no? Dijo, bueno, son cosas que van apareciendo y después la sociedad reacciona, como con el tabaco, el alcohol. Claramente eran adicciones que fueran perjudiciales. Yo creo que estamos hablando de algo mucho más peligroso, ¿no? Porque en todo caso el tabaquismo afectaba a quien fumaba, y en aquel momento fumaba casi todo el mundo, obviamente, pero le afectaba su salud física, no le afectaba su manera de pensar o de entender el mundo. No le formateaba el cerebro. Y yo creo, no digo el celular, pero a través del celular, los algoritmos, sí te va formateando el cerebro, porque te va reduciendo el mundo a lo que a vos te deja más cómodo, a lo que a vos tenés ganas de escuchar, a lo que vos adherís, y se te va achicando como una especie de embudo y te va separando del resto de la información, ¿no? Es como que te va, no sé, si tuviera una pantalla se va achicando y queda un solo punto que te come toda la atención y te perdés todo el resto. O sea, te formatea la manera de pensar y la manera de vivir termina. Y ahora con la inteligencia artificial yo creo que va a ser mucho peor. Hace un rato escuchaba un video de un señor, un español, que explicaba que ya en la última tecnología, un video armado con inteligencia artificial, es imposible que un perito determine si es verdadero o falso. Ya no hay manera, si alguien arma una noticia falsa, por ejemplo, si hace que alguien aparezca confesando, no sé, un delito y es una fake, no hay manera de que se pruebe judicialmente si eso fue falso o no. Habremos que volver a la realidad. Y hablaba que la única posibilidad es que las empresas se pusieran de acuerdo en poner una especie de marca de agua que permitiera en determinada, pero si eso no pasa, o sea, quedamos en manos de las empresas. Pueden disentir, ¿eh? No sé cómo lo ven ustedes, porque ella decía recién que se sienten una generación mucho más crítica,
mucho más sensible Sí. a las cuestiones que pasan. Y yo creo que también eso va por el tema de la tecnología, porque a través de Celu vos ves las situaciones que pasan en el mundo real y nosotros como generación o todos decimos no, esto no está bien y lo hacemos viral, o no, difundimos esto porque no está bien, y de ahí sale la crítica de son la generación de cristal por decir que esto no está bien. Yo creo que también la tecnología afectó eso también, el tema de la generación, enlazando a las generaciones y a la crítica de esto, ¿no? Pero sí, como generación yo creo que estamos poniendo un parate a muchas cosas que antes como que no se visualizaban tanto por el tema de la tecnología, o se callaban, ¿viste? Antes no era lo mismo que ahora, en muchas... Sí, hay algunas cosas como la violencia, Claro. o las situaciones que pasan en otros países que nos enterábamos tarde, que son buenas, o sea, que son buenas que se vean. El tema es que esto, coincido a lo que dice Manu, que hay que discernir qué es verdad y qué no. Claro. Y en algún punto eso, porque si no uno por ahí termina viralizando algo, creyendo que pasó y no fue así. Entonces, ahí tiene que haber estos acuerdos o estas, a las empresas, estos cuestionamientos de decir, bueno, tiene que saberse que es verdad o no. Esto de buscar la fuente, que seguramente ustedes lo han trabajado, de buscar la fuente, de investigarlo, de no porque me apareció en el celular hoy es verdad y lo comparto, ¿sí? Porque en algún momento les puede tocar a ustedes. Y una vez que entra en la red y en la viralización y en donde todo el mundo participa, es difícil salir de eso. Es difícil salir de eso, del estigma, de lo que se pueda decir e incluso en dónde puede terminar, ¿no?